Bueno, en principio, buenos días. Yo voy a hablar respecto de quién fue Yolanda Ortiz y también voy a hablar respecto del mensaje ambiental que Perón dejó, que escribió en el año 1972. Bueno, vamos a ver que Yolanda Ortiz fue una doctora en química que se especializó en toxicología. Ella nació en el año 1923 en la provincia de Tucumán y es allí donde surge su sensibilidad social. Ella sostenía que en esa provincia lo que marcó su visión social fue el tema de que los trabajadores, las personas que trabajaban en los ingenios azucareros de esa provincia, comenzaban a cambiar su situación laboral a través de la implementación de políticas públicas de justicia social que implementaba Perón en su primer gobierno. Luego, debido a problemas de salud de uno de sus hermanos, se tuvo que trasladar a Buenos Aires y en Buenos Aires ella comienza a trabajar en las villas de emergencia y comienza a estudiar química. También en la década de los 60 ella comienza a estudiar toxicología y en la toxicología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí ella comentaba la experiencia también de que en esa época realizaba las mediciones del smog que había en el aire de Buenos Aires y durante esa época también obtuvo una beca en Francia donde fue y permaneció hasta finales de la década del 60. Uy, no sé qué apretar acá. No sé cómo es. Ahí. Ahí está. Ahí está. Muy, a ver, no, ahí se adelantó. Bueno, ahí. Bueno, en 1973 ella fue designada por Juan Domingo Perón como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Se convirtió de esta manera en la primera mujer que ocupó un cargo de estas características, tanto a nivel nacional como en toda la región de América Latina. Tenemos que comentar también que esta secretaría que creó Perón dependía, se lo colocaron en el Ministerio de Economía, pero en ese momento ya existían otras 3 secretarías, la hidráulica, la de parque y la de minería. Aquí se comenta que estas 3 secretarías que ya existían estaban a cargo de 3 hombres. Esto no es una cuestión menor también porque hubieron bastantes conflictos, enojos. Hay que posicionarse en ese contexto. Obviamente, al crear Perón una nueva secretaría de una temática tan innovadora como era el tema ambiental, tan abstracta, era como todo muy nuevo en ese momento y más aún al colocar a una mujer, una sola mujer, la única mujer en todo su gabinete, era como algo muy, digamos, que hacía mucho ruido, muchos conflictos, había bastantes enojos. Eso es lo que ella comenta en las diversas entrevistas que tuvo durante su vida. Bueno, su gestión, la gestión en esta secretaría fue corta, pero fue intensa. ¿Por qué? Porque ella impulsaba la educación ambiental, realizando diferentes convenios con el Ministerio de Educación y también un exhaustivo control a todo el tema de las industrias, de las fábricas, de las empresas. ¿Por qué? Se comenta que ella no daba la habilitación para que las empresas funcionen hasta que presenten un informe en el cual tenían que decir qué iban a hacer con todo el producto, con todos los residuos que generaban. Esto también provocaba ciertos conflictos desde la gente del Ministerio de Economía porque o sea, le decían que ella como que estaba en contra del famoso desarrollo que todos que tenemos, del famoso desarrollo social que se instrumentaba en ese momento. Y bueno, ella siempre decía que no, el desarrollo no tenía que ir sí o sí en contra de la dilapidación de todos los recursos naturales. Entonces es como que controlaba ese tema de las empresas, de las fábricas.
Luego, bueno, esta gestión fue corta, dijimos, porque en 1975 fallece Perón y se produce el derrocamiento de Isabel Perón. Ella se exilia en Venezuela por 7 años, donde sigue trabajando en temáticas ambientales en la Universidad de Simón Bolívar. Luego, cuando regresa a nuestro país, sigue participando en distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas y preside la Fundación Centro Ambiental Argentino. Entre otras cosas, también fue asesora ad honorem de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del COFEMA. Finalmente, en el año 2019, falleció a los 94 años. Y lo importante también que se resalta es que ella fue la portavoz del mensaje ambiental para los pueblos del mundo, que como dijimos que fue escrito por Perón durante su exilio en España en el año 1972, un año antes de que ella asuma el cargo de secretaria de Ambiente. Y también este mensaje ambiental que escribió Perón en el año 72 fue realizado, se publicó el 16 de marzo de este año, justamente unos meses antes de producirse la Cumbre de la Tierra, la que estaba hablando el doctor Moro, que fue la primer cumbre mundial, digamos, donde participaron 113 países que firmaron esta reunión, esta declaración de Estocolmo, y donde surgen muchos principios y recomendaciones en cuanto al cuidado del ambiente en todo el mundo. Por eso se dice que Perón, bueno, fue un líder, fue el primer líder mundial que se expresó, que se expresó respecto a la problemática ambiental que existía ya en ese momento en el mundo. Bueno, respecto de Yolanda, también en una de sus últimas conferencias, algo que también quería compartir con ustedes, estas expresiones de Yolanda, que dice que el trabajo de la revolución mental implica transformar un ego ciudadano hacia un eco ciudadano. ¿Qué implicaba eso? Dice ella. Implica dejar de lado muchas veces también el ego, el individualismo por sobre todas las cosas y pasar a tomar conciencia, una conciencia más allá, que sea social. ¿Por qué? Porque la temática ambiental, como dijo el doctor Moro, es transversal, es una temática que tenemos que ver, la realidad en un todo integral, por la cual cuyos beneficios van a ser sociales, digamos. Por eso tenemos que dejar el tema individual de lado. Y por otro lado también decía Yolanda que la ecología es la única ciencia que llama a la conciencia. Esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque no puede haber conciencia sin sentimiento. Sentimiento hacia todo lo que nos rodea, sentimiento hacia la naturaleza, hacia los árboles. Y este sentimiento, ¿cómo lo obtenemos? No podemos obtener sin tener el conocimiento. Y es uno de los objetivos justamente de esta ley, que, de la cual estamos hablando hoy, que es el conocimiento a raíz y en la base de nuestros dirigentes, de nuestros agentes públicos, que nos parece muy, muy importante. Pasamos entonces, respecto de el mensaje ambiental. Bueno, como dijimos, Yolanda tomó como si fuera una especie de Biblia de este mensaje ambiental que Perón escribió. Fue la portavoz. Entonces, este mensaje ambiental, Perón primeramente que quería bregar por un mundo libre de un imperialismo colonial y también realizando una alerta mundial de la contaminación que en ese momento ya estaba existiendo en el mundo. Entonces, vamos a pasar al contenido de este mensaje, que saqué también algunas cuestiones más relevantes del mensaje que escribió Perón en ese momento, que dice que era hora, o sea, hace 49 años, nos decía Perón, que los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad estaba emprendiendo. ¿A través de qué? De la contaminación ambiental, de la dilapidación de los recursos naturales, del crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. También decía que es necesario revertir urgentemente, inmediatamente, esa marcha hacia la destrucción y que se necesitaba una acción mancomunada internacional, pero que esa concientización primero se iba a originar
en los hombres de ciencia, pero que era muy importante la acción, digamos, de los dirigentes políticos, de los dirigentes de los países. Luego dice que el ser humano, esto es muy importante, ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente. El ser humano, nosotros, esto tiene que ver con que el ser humano, todos somos parte del ambiente. El daño que ocasionamos al ambiente nos estamos ocasionando a nosotros mismos. Esto seguro ya lo han escuchado, porque el daño ambiental es el famoso daño llamado el daño boomerang. El daño que ocasionamos al ambiente se nos vuelve los efectos negativos a nosotros, a la sociedad. Mejor ejemplo, la situación actual de la que estamos viviendo, que es una pandemia que tiene vinculación con el tema de la intervención del hombre en el ecosistema. Y luego sigue que advierte Perón, imagínense en el año 72, y si continúa el hombre destruyendo los recursos vitales que le brinda la tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes. Qué acertado estaba Perón en el año 72 y ya nos estaba advirtiendo de las consecuencias que íbamos a tener en la intervención de la naturaleza. También dice en su mensaje Perón que el hombre inventó el automóvil, pero a la vez, paralelamente, creó una civilización del automóvil, en la cual vamos a tener millones de problemas de circulación, de urbanización, de seguridad y contaminación. Es decir, como que nos volvimos a crear más problemas. Luego, habla de las mal llamadas sociedades de consumo. ¿De qué se trata esto?, decía él, que en realidad son sistemas sociales de despilfarro masivo. ¿De qué se trata? Digamos, decía que estas sociedades se producían bienes innecesarios, superfluos, que en realidad, y otros bienes que tendrían que ser de duración o sea, tenía que tener una larga duración, pero que lo hacían de duración corta justamente por todas las utilidades que esto producía en cuanto a la renovación. Hoy tenemos como ejemplo los celulares que cada vez duran menos, ¿no es cierto? Bueno, después decía que también los países industrializados funcionaban justamente con el consumo masivo de todos los recursos naturales de los países del tercer mundo en ese momento. Habla también y hace una alerta del exterminio que estaba existiendo en ese momento de las especies terrestres y marinas, también de la toxicidad que es creciente en todas las ciudades en ese momento y del problema del despilfarro del agua dulce. Bueno, después recomienda, no, me salté, a ver. Decía que también, decía Perón, que bueno, que para defender el ambiente no es necesario tampoco abandonar todo el avance tecnológico que se produjo hasta ese momento. ¿Por qué? Porque también se necesita la industria para producir la cantidad de alimentos que va a requerir la población de que se encontraba en ese momento en los países de tercer mundo. Pero que era necesario la vigencia de una justicia social. Eso era muy importante. Y en este mensaje también habla de la importancia de la política demográfica, es decir, tener un control en el crecimiento de la población. ¿Qué hacer?, decía Perón. ¿Qué hacer? Ante una multiplicidad de causas vamos a tener una multiplicidad de respuestas. Para invertir esta marcha, para retroceder esta marcha, decía Perón, que es necesario primeramente una revolución mental en los hombres. ¿Qué quiere decir esta revolución mental en los hombres? Primeramente, tenemos que comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza, debemos convivir con la naturaleza. También que la tecnología es un arma de doble filo, porque a la vez nos da beneficios, pero también nos ciega muchas veces de las cosas importantes, como es el cuidado del ambiente. Y también significa esta revolución mental que el llamado progreso debe tener un límite y que muchas veces va a implicar renunciar a muchas comodidades que nos brinda la sociedad, la civilización, digamos. Y también significa comprender que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son agotables.
se agotan, deben ser cuidados y utilizados racionalmente. Esto nos decía Perón en el 72. Es necesario una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo. ¿Qué implicaba esto? Que el tema del lucro y el despilfarro masivo debía dejar de ser un motor básico de toda sociedad y que también se necesitan nuevos modelos de producción, nuevos modelos de consumo, de organización, de desarrollo tecnológico. Sumamente importante lo que nos está diciendo Perón. Por ejemplo, en este caso, nuevos modelos de producción, la agroecología, que hoy es muy estudiado y que me parece muy importante tomarlo como modelo en la actualidad, y ya se está tomando este tema, ya se está accionando respecto a la agroecología. También hablaba del surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad con el resto de la naturaleza. Esta lucha, dice Perón, esta lucha contra la contaminación debe empezar ya, de inmediato, a nivel municipal, nacional e internacional. Como dijo Moro, si hay pobreza no se puede avanzar, como la justicia social, la soberanía política y la independencia económica de los países del tercer mundo y de la cooperación internacional. De todo esto se va a necesitar, decía Perón. Y, por supuesto, esta lucha debe ser encarada por encima de las diferencias ideológicas. Sumamente importante que esas diferencias ideológicas solamente separan a los hombres de toda sociedad y a los estados dentro de la comunidad internacional. Y que esta lucha no es un problema más de la humanidad, sino que es el problema. Justamente está vinculado a los destinos de la humanidad. Y por último, señalaba Perón en su escrito que la humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. Esto no está queriendo decir que estamos en una guerra solamente en contra de nosotros mismos, nos estamos autodestruyendo. En esta tarea, dice Perón, que nadie debe quedarse de brazos cruzados y que convoca a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria. Sumamente importante es este escrito. Creo que debe ser un texto básico en las capacitaciones que seguramente van a seguir. Y bueno, tener en cuenta y observamos cómo Perón ya era un visionario en ese momento de todas las consecuencias que íbamos a tener en el futuro, fue un futurista. Y bueno, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones para tomar finalmente conciencia respecto de toda esta temática. Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.